Y leemos de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oremos. Amoroso y buen Dios que moras en lo alto de los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, pidiendo, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre tu siervo, Padre. Mi Dios, que damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por la paz, la fortaleza, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que tú nos das, Señor, día con día, Padre. Mi Dios, ahora estamos, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, cae en esta tarde, Señor, caiga en tierra fértil. Y que dé fruto, Señor, al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, hermano amado, puede tomar su lugar. Amén. Hoy es Día de las Madres, y pues nada más mejor o importante que hablar de la educación de nuestros hijos. El pasaje dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que el punto aquí es pensando en lo que el niño, en lo que será en el futuro, lo que su hijo, lo que su hija será más adelante. Amén. Y la verdad, amado hermano, es que estamos viviendo en tiempos en el cual debemos de tener más cuidado de la educación que damos a nuestros hijos, la forma en que nosotros los educamos, la forma en que nosotros los instruimos o los dirigimos. Es un tiempo en el cual tenemos que concentrarnos, escuche, en instruir, en dirigir, en guiar, en enseñar a nuestros hijos lo que son el futuro del mañana. Ellos son el futuro del mañana, ellos son el futuro de nuestra iglesia. Todos los hijos, cuando son niños y adolescentes, deben de ser instruidos en su camino, para que un día, cuando ellos sean jóvenes o cuando ellos sean adultos, sean personas de bien. Ese es el punto. Sean personas provechosas. Eso es lo importante, que hagan bien a la sociedad, que no sean personas problemáticas, que no sean personas irrespetuosos, que no sean una carga para los padres, que no sean una carga para la familia, que no sean una carga para la sociedad, que no sean una carga para la nación, que no sean una carga para la iglesia. Es verdad que este versículo o este pasaje tiene ciertas limitaciones. La verdad es que a veces conocemos casos en que los mejores padres tienen los peores hijos, y a veces es al contrario. A veces como padres somos tan blandos con los hijos y no somos capaces a veces de disciplinarlos o de enseñarlos a que se tienen que sujetar a la autoridad que son los padres. Hay padres tan buenos que no pueden lograr que sus hijos se aparten del mal, se aparten de los vicios, se aparten de las malas compañías. Y en el Antiguo Testamento encontramos a un siervo de Dios, a Elí, que dice con toda tristeza: hijos míos, lo único que oigo de ustedes son puras cosas negativas. Vayamos a ver este pasaje, 1 Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2 y versículo 22 al 24. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oiga eso, hermano. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel.
o sea, los hijos de él. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí no estaba muy contento con eso, lo que andaban haciendo sus hijos. Versículo 23 dice: y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué andan haciendo eso? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. En otras palabras está diciendo: no estoy escuchando cosas buenas de ustedes. No estoy escuchando cosas buenas. Los hijos aquí en este caso están siendo una vergüenza para sus padres. Pero en este caso no habían sido instruidos en el camino de Dios. Por eso es que cuando Dios nos da un hijo, escuche con mucha atención, tenemos una responsabilidad tan grande de instruirlos en el camino de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Dios ya había hablado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a Moisés, y les dice: y estas palabras que yo te mando hoy van a estar sobre tu corazón. Van a estar sobre tu corazón. No le dice van a estar en tu mente. Porque ¿por qué en el corazón y no en la mente? Porque en la mente se olvida, pero en el corazón quedan grabadas. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando vayas a la iglesia, cuando vengas de la iglesia, cuando vayas al restaurante, cuando vayas al trabajo, cuando vayan a pasear, cuando te levantes. Versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Tenemos una gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Amado hermano, los días que estamos nosotros viviendo son días difíciles, son tiempos peligrosos. Y si no tenemos cuidado nosotros en instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, el día de mañana nuestros hijos serán un dolor de cabeza para nuestras familias. Nuestros hijos necesitan recibir una buena educación cristiana. Y la educación cristiana comienza en el hogar. La mejor educación comienza en el hogar. Allá afuera hay toda clase de peligros que atacarán cada día, o que atacan cada día la fe de sus hijos, que es la fe de los padres, que es la fe de nosotros. A las malas compañías de otros niños y adolescentes que no tienen conocimiento de Dios, porque nunca en su casa han oído hablar de Dios. Muchos en muchos casos nunca han visitado una iglesia. Muchos no saben cómo se mira una iglesia por dentro. Nunca han oído hablar de Jesucristo. Nunca han oído hablar del Espíritu Santo. Nunca han oído hablar de lo que es la Biblia. Nunca en su vida han oído hablar de eso. Entonces tenemos una lucha constante contra el ateísmo. Hay mucha gente afuera que no cree en Dios, y eso va a ser un ataque para nuestras generaciones. Son la primera cosa con la que estamos luchando. Gente que no cree en Dios porque nunca fueron instruidos en el camino de Dios. Por tanto, amado hermano, debe enseñar a sus hijos acerca de la existencia de Dios. Debe enseñar a sus hijos acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Porque lo que se vive allá afuera, lo que se vive allá en las escuelas es el ateísmo. Gente que no quiere, que no cree en Dios. Por eso es que tenemos la necesidad de enseñarle a nuestros hijos que Jesús es Dios y que a Jesús debemos adorarle. Hay cosas que tenemos que estar enseñando a nuestros hijos. Enseña a sus hijos a que deben siempre ayudarse unos a otros, a procurarse unos a otros entre los hermanos. Enseña a sus hijos a que estén unidos siempre, a que estén siempre en contacto, a que estén siempre en comunicación. Enseña a sus hijos a que entre la familia deben de apoyarse uno al otro en todo tiempo. Que deben de darse la mano uno al otro. Porque el punto es que cuando ellos sean adultos, ellos puedan crecer con esa enseñanza. Enséñelos a que sean acomedidos. Enséñelos a que se miran a alguien que está haciendo algo, que ellos vayan y sean acomedidos. Y hey, te puedo ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? Puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando sean adultos, cuando sean grandes, ellos van a tener puertas abiertas. Y la gente va a admirarlos. Necesitamos que nuestros hijos aprendan a ser acomedidos. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Enseñe a sus hijos a que no sean aprovechados. Enseña a sus hijos a que no abusen de los demás, porque muchas veces abusan del más pequeño, muchas veces abusan del más chiquito, del más noble. Siempre hay un hermanito más noble, siempre hay uno más tranquilito que a todo dice que sí. Enséñalo a que no abusen de ellos, porque cuando sean grandes, si no se les enseña eso, van a crecer abusando de los demás. Dios no nos está dirigiendo a eso. Entonces, si usted enseña a sus hijos a no abusar de nadie cuando ellos sean grandes, sean personas admirables, útiles y dentro de la familia de Dios. Enseñe a sus hijos a ser educados con los demás. Enséñeles a dar las gracias. Enséñeles a ser agradecidos. Enséñele que hay que dar gracias a aquel que te ha ayudado, aquel que te ha dado la mano, aquel que te ha enseñado a trabajar, aquel que te ha enseñado a hacer algo bueno, aquel que te ha dado un buen consejo. Enseña a sus hijos a decirle gracias. Gracias. Gracias por ayudarme, gracias por esto, gracias por lo otro. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere adulto, para que cuando fuere viejo, siga practicando lo mismo. Enséñale a sus hijos que el orgullo no es para nada bueno. Enséñale a sus hijos eso. Hijo, el orgullo es un impedimento para muchas cosas. El orgullo no le permite a la persona ser agradecido. El orgullo no permite recibir ayuda. El orgullo no permite recibir un consejo. No permite recibir una palabra de aliento. El orgullo es un gran obstáculo. El orgullo no permite que se desarrolle una buena relación entre las personas, entre el noviazgo, por ejemplo. El orgullo en el noviazgo, hermano, wow, trae mucha amargura, trae mucho dolor, porque ahí están enojados y que me hable ella primero si es que me quiere, y que me pida perdón si me quiere la ingrata, y que me hable y que me textee y que venga a la casa y que me diga esto. Que me ruegue, que me ruegue, que me ruegue. Pero yo jamás le voy a rogar.
Eso es orgullo. Y no ayuda a que una relación avance, no ayuda a que una relación se desarrolle como una relación sana. Entonces el orgullo es un obstáculo para muchas cosas. El orgullo es un obstáculo para acercarse a Dios, para recibir la enseñanza, para recibir la palabra de Dios. Por eso es que muchas personas no creen, no crecen espiritualmente, porque el orgullo muchas veces es una barrera, es un obstáculo para recibir la palabra. A mí nadie me va a enseñar, a mí nadie me va a decir cuándo debo ir a la iglesia, a mí nadie me va a decir cuándo debo de diezmar, a mí nadie me va a decir cuándo tengo que orar, a mí nadie me va a decir cuándo debo de perdonar, a mí nadie me va a decir nada. El orgullo impide que recibamos la enseñanza de Dios. Enséñele a sus hijos que el orgullo no es bueno. Enséñele que la Biblia nos dice que Dios mira de lejos al altivo. Sin embargo, un corazón contrito y humillado jamás desprecia al Señor. Eso hay que enseñarle a nuestros hijos, para que cuando ellos sean grandes, ellos no se aparten de este camino. Enséñele a sus hijos a ser respetuosos. Enséñele a ser respetuoso con los demás, a ser respetuoso con los adultos, con los mayores de edad. Enséñele a respetar a su maestra en la escuela, a su padre, que no le grite, que no le responda, que no le hable mal a la maestra, al maestro, a los papás. Enséñele a respetar al pastor, enséñele a respetar a la pastora, enséñele a respetar a los hermanos adultos. Enséñele eso. Un presidente mexicano, Benito Juárez, dijo una frase muy cierta: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Enséñale a sus hijos a no robar. Enséñale a sus hijos a ser honestos. Enséñale a sus hijos a respetar lo ajeno. El respeto se muestra de muchas maneras. El respeto se va a ver en la educación. Y la educación es algo que todos debemos de tener. Por tanto, amado hermano, es que debemos hablarnos con mucho respeto. Mi padre, en paz descanse, decía, cuando empezamos ahí a pelear entre los hermanos, y me estaba peleando con el más pequeño y el otro, y me decía: aprendan a respetarse. Y si tú quieres que te respeten, respétalo a él para que tú te respeten a ti. O sea, respeta para que te respeten. Enséñale a sus hijos a no entrometerse en los asuntos personales de los demás. Eso es falta de educación, eso es falta de respeto. Hablar mal de los demás a espaldas es una falta de educación y es una falta de respeto. Enséñale a sus hijos a respetar a los demás. Enséñale a sus hijos a diezmar. Enséñele que diezmar es un acto de fe. Enséñele eso. Enséñele que es una promesa que le trae bendición cuando se hace con obediencia. Cuando su hijo comience a trabajar, enséñele que diezme de su trabajo. Son principios bíblicos, son principios de adoración y de señal de espiritualidad. Porque de temprana edad aprende a confiar en el Señor. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuera viejo no se aparte y siga haciendo lo mismo. ¿Cuántos están de acuerdo hasta aquí, hermano? Amén. Le seguimos. Amén. ¿Ah? Gloria a Dios. Aleluya. Enséñele a sus hijos a someterse a ustedes como padres.
Usted como madre, usted como padre, usted es la autoridad en el hogar puesta por Dios, puesta por Dios. Entonces hay que enseñar que deben ser fiel a, a los padres, a la autoridad de los padres. Hay que enseñarles que deben ser fieles a Dios. Hay que enseñarles que deben ser leales a Dios. Y si ellos aprenden a someterse a ustedes como padres, va a ser más fácil que ellos aprendan a someterse a Dios, a la autoridad de Dios. Oiga, hermano, en todas partes hay reglamentos. En todas partes la nación tiene sus reglas. En las escuelas tienen sus reglas. En el trabajo tienen sus reglas. Hay reglas, reglamentos para manejar. En el hogar, en la casa, también hay reglas que respetar. Enséñele a respetar esas reglas. En el trabajo hay reglas. Así también dentro de la iglesia hay ciertas reglas morales que hay que respetar. Hay un orden de autoridad. Enséñele, instruya al niño en su camino, con el propósito que de cuando sea adulto siga en el camino. Instruye al niño en su camino. Enséñale a sus hijos los principios bíblicos. Enséñale que si es un varón, va a ser varón siempre. Enséñale que si es hombre, se va a vestir como hombre y siempre va a ser hombre. Enséñale por qué es varón, si es varón. Si es mujercita, si es mujer, enséñele que siempre va a ser mujer y no hay puntos intermedios. Enséñele que mujer, Dios la ha hecho mujer y Dios no la ha hecho hombre en cuerpo de mujer. Enséñele que si es mujer, a ser mujer siempre. Muéstrele y enséñele por qué es mujer. Necesita aprenderlo, necesita oírlo, porque eso le agrada a Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermano. Dele un aplauso fuerte al Señor, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. Aleluya. Enséñele que el cambio de sexo no es cosa de Dios, que eso es contra la naturaleza, que eso es pecado delante de Dios. Allá afuera, allá en nuestras propias escuelas, esto es un gran problema para el cristianismo. Y si no enseñamos a nuestros hijos hoy, serán engañados mañana. Si no enseñamos a nuestros hijos los principios bíblicos, que Dios hizo varón y hembra, allá afuera les van a enseñar lo contrario, porque recuerde que estamos en una lucha contra el ateísmo, todo lo que se opone y se levanta contra Dios. Aleluya. No les enseña a ser vengativos tampoco. Antes enséñeles a orar por justicia. Cuando alguien les haga algo, oren por justicia. Enseña a sus hijos que la felicidad y la paz no están en las riquezas. Los más millonarios son los más desgraciados a veces. Y los más pobres, en muchos casos, son los más felices cuando están en el Señor. Nunca enseña a sus hijos a decir mentiras. Enséñalos a hablar siempre con la verdad y nada más que la verdad. Tienen que hablar verdad, tienen que aprender a decir la verdad. Enseña a sus hijos a pagar todas sus deudas, hasta el último centavo, hasta el último cuadrante, porque la Biblia dice que no debáis a nadie nada. Si pagas lo que te prestaron, te vuelven a prestar, tienes el crédito abierto. Pídale al banco y no le pague para que vea. Si le vuelve a prestar. ¿Ah?
Yo no sé qué tan seguido usted habla de las cosas de Dios en frente de sus hijos. Yo no sé qué tan seguido usted habla de Cristo, que habla de la iglesia, que habla de la palabra. Yo no sé qué tan seguido usted lee la Biblia delante de sus hijos. Yo no sé qué tan seguido oran delante de sus hijos. Yo no sé qué tan seguido escuchan música cristiana delante de sus hijos cuando están en casa o cuando van en el carro. Yo no sé cómo está instruyendo a sus hijos, cómo los está enseñando. Pero escuche una cosa, hermano. La mejor forma de enseñar a nuestros hijos es con nuestro ejemplo. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, cuando fuere adulto, cuando fuere grande, va a seguir adelante. No se apartará de lo que aprendió. ¿En cuál camino hay que enseñarlos? En el camino de la vida, en el camino que conduce a la vida eterna, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Está contento, hermanos? Yo le invito a ponerse de pie. Nuestros hijos necesitan mucho, porque lo que vemos hoy en día, lo que vemos en la gente adulta, lo que vemos en los jóvenes, es pura falta de instrucción que faltó cuando éramos niños. Deles amor para que ellos puedan dar amor cuando sean grandes. Yo le invito a que oremos por un momento. Si gusta pasar aquí al altar, pasemos.